Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes para todos aquellos que nos van a ver, los que nos están viendo. Les saludamos en el amor de Cristo, como dicen los creyentes. Muy bien. Antes de que todo, aclarar que nosotros pertenecemos a la Iglesia de Cristo. No perseguimos ninguna religión, ni somos de ninguna religión, ni ninguna cosa rara. Solamente hablamos lo que dice la palabra de Dios conforme a lo que dicen las escrituras y conforme a lo que está sucediendo hoy en día en el planeta. Cada vez se pone más apretada la situación. ¿Cómo están Diego Rodríguez y Gabriel Zapp? ¿Cómo andan Bien, ustedes? buenas noches. Buenas noches. Muy Muy bien, bien, Diego, muy bien, muy bien. Saludos, muy Gaby. bien, Muy bien, muy muy bien, bien. muy bien, gracias al Señor. Muy bien, muy bien. Me Dios alegro bendiga a mucho. todos. Bueno, seguimos un poquito con lo que habíamos dejado en los tutoriales, iba a decir, pero estoy acostumbrado, viste, a las clases, pero tampoco es A, reuniones, a los sería la cursos, comunidad o no a los, sé cómo. Claro, a los cursos, vas a decir cursos gratuitos. claro, al curso. Bueno, ¿en qué habíamos quedado? Yo creo que el Gaby tiró así como unas preguntas que la gente tenía que responder. ¿Puede ser algo así, Gaby? ¿Te acordás o Sí, no? pero que nos escriban para que lo podamos responder fuera del Bien, momento, ahí lo empiezo a fuera de este compartir. momento. Veníamos de esta imagen que vio el famoso rey Nabucodonosor, que luego termina en un reino de dos pies, lo que parece ser que representa el imperio romano dividido entre el imperio romano occidental y el oriental, con Ajá. luego 10 Ujú, dedos de hierro y barro, ujú, que simbolizan, de acuerdo a algunos estudiosos de la materia, algunos opinan que es la mezcla del ejército con la religión, con la ujú, iglesia ujú, católica. En otros Claro. momentos parece ser, otros interpretan que han sido 10 tribus que después de una invasión bárbara se forman en Europa y en el medio de ujú, todo esto se la voy a nombrar muy rápido, que es la tribu anglosajona, los alamanes, los francos, los Amanes, lombardos, visigodos, suevos, ujú, burgundios, érulos, vándalos y ostrogodos. Esos forman tres tribus. Y como sabemos de así que siempre estamos en un mundo donde somos una versión nueva de una vieja historia, aquí de estas 10 tribus, tres desaparecen. Desaparecen los últimos que mencioné. Los érulos, que normalmente a los cuales pertenece la gente que hoy conocemos como Ucrania, los vándalos de Argelia, Tunisia, Libia, y los ostrogodos, que vendrían a ser los rumanos entre Rumania y Austria. Esto ocurrió en el año 440 y 93, 534 y 555 después de ujú, Cristo. Estos tres tribus o reinos o grupos perecieron ante un poder que fue terriblemente superior con la gran influencia del pontífice del momento, del Papa. Entonces, bueno, vemos cómo se va cumpliendo sobre 10 reinos, 3 que caen, uno que se levanta. Siempre hay un ensayo señalando lo que vamos a vivir en el futuro. Sí. Porque bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Así que bueno, les cedo, ya habiendo hecho esta introducción, esta forma de secundar la charla anterior, pasamos al tema de hoy. Muy Así que bien. podemos leer ahí el versículo que ustedes Sí. programaron, según los Tesalonicenses. Le comentamos a la gente que también los videos están en YouTube. Lo pueden buscar como acontecimientos finales y están enumerados como para que tengan una seguidilla en orden cronológico de lo que hemos estado viendo. Así que los que quieren ujú. entrar, pueden entrar, suscribirse, poner sus likes.
Muy bueno. ¿Querés leerlo Bueno, vos? Yo estoy acá compartiendo un poco para la Bueno, gente que suma. bueno, para ver el tema de hoy un poco, para ir introduciéndonos, vamos a ver un poquito lo que dice segunda de Tesalonicenses 2, Es ¿sí? raro. Segunda 3, pero vamos Tesalonicenses. a... sí, sí. Tesalonicenses, ojo, por Porque ahí. Si no lo leemos, por ahí se... le agregamos la D, pero Claro. es Segunda Fíjense, Tesalonicenses. Realmente, segunda de me lo debemos Tesalonicenses. explicar con propiedad. La carta o epístola escrita a el pueblo de Tesalónica. Claro. Sí, señor. Claro, que por ende, los que vivían en Tesalónica se les llamaba Tesalonicenses. Ahí está. Claro, Ahora es ahí, como Ahí los está. para cordobeses. completar. Como los cordobeses que viven en Claro, es Córdoba. como decía, Córdoba, los cordobeses. ¿Ah? Bueno, Exactamente. dice así. Vamos a leer un poquito segunda de Tesalonicenses 2, desde el anterior, Ok. con respecto a lo que sería al hombre de pecado. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, justamente ahí estamos hablando que se le está escribiendo a estos hermanos de Tesalónica, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El 4 dice, sigue en el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Sí, tremendo. Fijémonos un poquito que acá hay una tremendo lo que estábamos hablando un poco la charla pasada, sobre todo lo que es la rebelión, ¿no? Sobre todo lo que es lo anticristiano, lo antidios, ¿sí? Ahí estaría bueno, no sé si tenés, Diego, ahí el significado de apostasía o alguien que lo quiera explicar para que podamos ir desmembrando un poquito lo que es, que habla este texto, ¿no? Para que le expliquemos a la gente qué es apostasía. Bien. Según Wikipedia, dice lo siguiente sobre apostasía. Renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político. O sea, una renuncia o abandono de un partido político o de una religión. Su actitud, dice, fomenta o fomentaba la apostasía. Después en el 2 dice abandono del estado sacerdotal por parte de un sacerdote o de la vida religiosa por parte de un religioso profeso. ¿Sí? Yo estuve investigando un poquito más sobre este tema de la apostasía y se refiere, yo creo que se refiere principalmente a lo que nosotros los creyentes le llamamos el arrebatamiento, sin que antes venga la apostasía, o sea, el salir. Entonces, se refiere al sacar, a algo que deja un lugar. Lo leímos recién, apostasía, dejar un, bueno, en este caso la iglesia estaría dejando el planeta Tierra, por decirlo así de alguna manera, en el arrebatamiento. Aparte de a lo que se refiere de, bueno, lo que hoy en día estamos viendo, que hay pastores que dejan de ser pastores, gente que conoció a Cristo y que se alejó, gente que deja la fe. Y bueno, eso es principalmente lo que sería la apostasía, ¿no? Ahora, eso lo estamos viendo hoy en día. Sí. Lo estamos viendo hoy en día más que antes. Fíjate que dice acá. Sí, fíjate que dice el 2, el anterior, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahí está. Ni conturbéis, o sea que no nos alarmemos ni por espíritu ni por palabra. Fíjense que un poco llevándolo a lo actual, que como te referías vos, hoy en día que estamos pasando todo este tiempo de confusión, de miedo, de pánico, desde lo político hasta lo que sería espiritual, porque
justamente Sí. estamos hablando de dos facetas acá, que es espiritual y político. Hay mucha gente que está con pánico. Hoy vino una persona a mi casa y andaba con la máscara, con alcohol en gel, y cada vez que hablaba, se lo comparto, me dio gracia, porque cada vez que compartía alguna palabra, se ponía alcohol en gel en las manos, ya era una cuestión, ya como que una cuestión muy, muy fóbica, ¿no? Ya había entrado en una costa que... Hoy me pusieron una pistola en la cabeza para saber qué temperatura tenía. Y me salvé, tenía 34 y algo, Mirá. según lo que es la lectura. Pero es como una pistola en la cabeza de uno. Bueno. Por favor. Sí, bueno, justamente fíjense en esto, o sea, es toda una cuestión de que venimos pensando de una forma y se nos cambia la mentalidad a un costumbrismo en el cual tenemos que adaptarnos, o sea, socialmente, y fijemos, ni hablemos espiritualmente, hablando de las cuestiones del espíritu, porque acá dice, no, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, que bueno, justamente que ahí está hablando en el sentido que el día del Señor está cerca. Entonces, que nadie los engañe de ninguna manera. Yo creo que en este tiempo de mucha confusión, de engaño, de cosas muy irrisorias, de información que por ahí vemos números, vemos cuestiones con este tema del coronavirus que por ahí no condicen las personas que están fallecidas con los recuperados, con la gente que se contagia. Toda esa información, hablando un poco de lo que es la pandemia esta, llevándolo a ese punto, lleva a un pánico, a un estado de desesperación. La otra vez compartía con Gabriel y bueno, decía que es impresionante la farmacia, cómo se están vendiendo antidepresivos, cómo se están vendiendo diagnosticados, los psiquiatras diagnostican antidepresivos, toda una cuestión toda psicológica para que la gente está recurriendo justamente a los antidepresivos y es abismal. Cada persona que está en la farmacia es un antidepresivo, 2, 3. Entonces, llevándolo un poquito a la actualidad, ¿no? Drogas que aparentemente producen felicidad. Qué raro, ¿no? Exactamente. O sea, estamos necesitando bueno, una droga para ser felices. Ahí está. Interesante. Entonces, todo este espíritu... Sí, Gaby, sí, por favor. Leyendo, ¿no? Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, porque vale aclarar que uno es el retorno de Jesucristo asentándose en la tierra, y otra es la reunión con Él sin que Él llegue a la tierra. O sea, hay como un encuentro. Hay como un encuentro que no significa que sea que Jesucristo asiente sus pies en la tierra. Entonces, bueno, en lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, los separa de una manera. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente. Esta es una versión católica que estoy leyendo. En vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, o sea, por algunas palabras o por alguna carta presentada como si fuera nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. O sea, hasta que no ocurra lo que vamos a mencionar más adelante en el versículo 3, no se enloquezcan. No hagan sonar la alarma. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice? Primero tiene que venir la apostasía. Y en eso se están centralizando ustedes dos, dando la definición de la palabra apostasía, porque a veces se sabe que tiene una connotación negativa la palabra apostasía, pero a veces no se sabe bien. Para mí, en mi cabeza, apostasía es como decir traición. Me suena a traición. Traición de los principios de Dios, de los principios cristianos. Un apóstata para mí es un vendido. Es un tipo que se cambia de bando. Eso es lo que en mi cabeza suena, ¿no? Ustedes le dieron una definición
magistral de una manera u otra. Y primero viene la apostasía, una cosa que estamos viviendo. Ahora vos fíjate, viviendo, claro. Sí, Diego. Fíjate que estamos hablando de dos acontecimientos. Este versículo está hablando de dos acontecimientos tremendamente importantes. Uno, para salvación, redención de la iglesia, el cuerpo, ¿no es cierto? Y otro, de lo que va a venir. O sea, ahí, como vos decís, Gabriel, separa, ¿viste? Como en esa situación, pero acá también está separando dos eventos. El que va a suceder antes y el que va a suceder después. Las dos cosas son importantes tenerlas en claro, ¿no? Si bien la promesa es para la iglesia, para los que han creído, en otros versículos dicen, bueno, para los que han sido creyentes, a los que han creído en Jesucristo, los muertos en Cristo. Los que están en Cristo. Claro, los que están, digamos, ya en el libro de la vida. Ahora, nos deja, o les deja por hablar, ¿no es cierto? Porque va a haber gente que se va a quedar. Lamentablemente, y si no estamos bien nosotros, también nos vamos a quedar. Entonces, está hablando acá del arrebatamiento y está hablando del anticristo. Nos está dejando una señal. ¿Qué va a pasar antes que esto suceda? Y como vos decías, vos recién hablabas, Diego, de lo que está pasando, de la pandemia, qué sé yo. Está justo como para que la gente diga, bueno, pero si Dios existiera, no pasaría esto. Porque siempre como que le da culpa a Dios de algo que quizá Dios no tiene nada que ver, ¿no? Dios hizo todo bueno, ahora nosotros destruimos todo eso que era bueno. ¿Y qué culpa tiene Dios de que nosotros seamos malos, no? Entonces, no tenemos que echar la culpa a Dios porque de pronto toda la maldad que hay en el mundo, Dios no la creó, la hizo el mismo hombre. Entonces, a lo que me refiero es que está propicio hoy en día para que la gente abandone la fe, para que, como vos decís, si es algo político, bueno, el gobernante no hizo tal cosa, yo me voy a otro bando. Y bueno, es como que hay una mezcla de todo hoy en día. Hay una mezcla de todo. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. Ya no se sabe si realmente la gente estaba protestando por esta persona que mataron o están protestando. Porque llega un momento que ya ni se sabe por qué se hace las huelgas o por qué se hace todo ese lío, ¿no? La verdad es que en este momento está propicio, por decirlo mal y pronto, para que se cumpla esa apostasía de la que está hablando la Biblia. Y es como que estamos... Bien. Voy a acrecentar algo más que yo he visto en algún momento, en algún mensaje, creo que en Facebook, que decía, bueno, ¿y a dónde están todos esos pastores sanadores? Siempre con un tono despectivo, ¿no? ¿A dónde están los pastores sanadores que no sanan el coronavirus y ya que les han cerrado las iglesias y todo? Y entonces se puede agregar a todo esto que decía Diego Heredia, que empieza a caer en descrédito el propio poder de Dios que es transferido hacia las personas, pero que en manos de algunos chantas es lógico. Termina siendo apóstata. Termina siendo algo totalmente contrario a lo que dice la palabra, porque si es lógico, si es una persona no camina en Dios, en algún momento puede engañar a medio mundo, pero en algún momento salta todo. Entonces, una pregunta que hacen algunos, ¿y a dónde están todos los sanadores que no sanan el coronavirus? Que tanto, que esto y que el otro, y que oran y que se sanan las personas. Bueno. Y bueno. Eso le va a dar pie al anticristo. Bueno, tengamos que... Eso le va a dar pie a que se cumpla lo que dice, con señales y prodigios. Entonces, lo que la gente quiere que Dios haga hoy en día, va a venir el anticristo y lo va a hacer. Y van a estar chochos. Acordémonos algo. Miren, acordémonos algo. Vamos a la palabra. ¿Crees que Jesús hizo un milagro? ¿Sí? Era con un propósito específico. Sí. A veces las personas de un dogma o de una fe, de una creencia, busca eso, justamente. Es lo que estás hablando, Diego, y lo que está hablando Gaby.
busca esa solución, ¿sí? De parte de Dios. Pero yo hago una pregunta. Y cuando estamos bien, cuando estamos sanos, Sí. cuando no tenemos problema económico, ¿nos acordamos de Dios? Ahí está. Justamente, ahí está el tema. Déjenme leer un poquito lo que dice 2 de Timoteo 3, juntamente con el carácter de los hombres en los postreros días. Fíjense cómo incrementa esto, para que lo entendamos un poco, que ya Timoteo hablaba, ¿sí? La carta de Timoteo hablaba sobre el carácter de los hombres en los postreros días, o sea, en los que vendrían. Dice Sí, el capítulo 2 de Timoteo 3:3, dice, también debes saber esto, le dice Pablo, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Escuchen bien, primero, amadores de sí sí, mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, wow, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, sí. impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que Wow. tendrían apariencia de piedad, pero no negarían la eficacia de ella. A estos evita. Fíjense Sí. un poco cómo acá en la palabra nos exhorta a que debemos evitar en estos tiempos todas estas personas. Ahora, sin dejarnos ni hacernos a un lado de esto, ¿cuántas veces nosotros tenemos este tipo de carácter, ¿no? En nuestras vidas diarias, porque somos hombres también. O sea, nosotros no estamos acá para juzgar, sino estamos acá para confrontar, ¿sí? Confrontarnos a uno mismo y empezar a decir, ¿cuántas veces somos así, no? Sí. Y la pregunta que yo dejo con respecto a lo que decía yo, ¿cuántas veces nosotros cuando estamos bien, nos acordamos de Dios? Ahora, ¿por qué Dios tendría que sanar a la gente? Yo hago esta pregunta. ¿Cuál sería la obligación de Dios de sanar a la gente si hay gente que no cree en Él? Claro. Es como que yo te diga, el gobierno me tiene que dar plata y yo soy extranjero o soy de otro lado y digo, bueno, pero a mí, como digo acá, me tienen que dar plata. Sí. Porque yo estoy en Argentina. O sea, ¿cuál es la obligación? Ahora, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso. Cada vez que Dios se manifestaba en la antigüedad al hombre, era en esa actitud, pero entendamos algo, también Dios trae un juicio sobre todas estas personas, sobre todas las personas que no se acercan a Dios en la necesidad, no solamente en la necesidad. ¿Mm? ¿Qué decía David? Mejor es un día estar en tu presencia que 1000 fueras de ella. Fíjense en que esa necesidad, cosa de decir aún estoy bien o estoy mal, buscar a Dios. Porque Sí. cuántas veces, lo que hablábamos justamente, hoy Dios tiene la culpa de las guerras, Dios tiene la culpa de la matanza de niños, Dios tiene culpa de los holocaustos, Dios tiene culpa de los desastres naturales. Ahora, y el hombre no ha decidido ser amador de sí mismo, no ha decidido ser avaro, no ha decidido ser vanaglorioso, no ha decidido ser soberbio. Si la palabra de Dios y los que nos acercamos a Dios nos están exhortando que no debemos ser así, ¿por qué somos así? Claro. Esa es la gran pregunta que dejo, ¿no? A reflexión. Déjame decirte, pasando una vez al versículo, al capítulo y versículo que estábamos leyendo con anticipación en la carta a los tesalonicenses. En el mismo capítulo está la respuesta a lo que vos decís. Versículo 7 del segundo capítulo de Tesalonicenses dice lo siguiente: porque el ministerio de la impiedad está actuando. Sí. O sea, ¿por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando. Claro. Entonces, hay algo que le retiene, dice en el versículo anterior. ¿Para qué? Para que se manifieste su poderío en su totalidad en un momento oportuno. ¿Cierto? La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros. Y a veces la gente acude con una facilidad al ministerio mágico. ¿Viste? Yo voy allá porque es como ir a una bruja.
voy a la bruja porque me duele tal cosa para que me sane. Pero nada te habla de cambiar todo lo indeseado, nada cambia de tocar todas las cuestiones morales, a ver cómo debo hacer para mejorar, cómo debo hacer para adorar a Dios, cómo debo ubicarme delante de Dios con ese sacrificio de adoración. Claro. Entonces, queremos el evangelio mágico. Y como vos decías, Diego Rodríguez recién, alguien se lo va a dar. Alguien lo va a traer. Porque, repito, se manifestará el impío. En un momento se manifestará. Pero ¿cómo viene? En el versículo 9, la venida está señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios engañosos. Claro. Y todo tipo de maldad que seducirán a los que han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Wow. Aquí lo que el Señor no nos trajo ese evangelio mágico. El Señor dice, toma tu cruz y seguime. Así es. Sígueme. No te dice, venid a mí y nunca más van Gaby, a tener un problema. Vengan a mí y yo os haré descansar, pero hay que llevar un yugo. Perdón que te corte. Sí, por favor. Sí. Déjame acrecentar un poquito lo que estás diciendo vos. En otra versión habla de la palabra iniquidad, ¿sí? Sí. Que la palabra iniquidad, mira lo que dice. Se refiere a la cualidad del inicuo. Designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia. Es decir, todo acto contrario a la moral, la justicia y la religión, o podríamos hacer la fe. La palabra proviene del latín iniquitas, iniquitatis, que traduce cualidad del injusto. Y sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia y ignominia. Fíjense un poquito, o sea, es todo lo contrario a lo moral, a lo justo, a la justicia y a lo religioso o a la fe. Justamente lo que estás hablando vos, Gaby, o lo que estamos hablando, en esto es eso, la gente va a necesitar esa solución desde lo que ellos creen o de lo que son en este tiempo, ¿me entendés? De esa falta de Dios. Entonces alguien tiene que venir a dárselo. Quería presentar eso nomás. Hoy escuchaba una enseñanza sobre este tema, sobre este versículo, ¿no? Sobre este capítulo de Tesalonicenses. Y una cosa que me llamó la atención que decía este hermano que cuando la iglesia sea arrebatada, la gente se va a poner contenta. Porque van a decir, uy, menos mal, ya se fueron estos que nos cansaban predicando o no y nos cansaban diciendo o no cosas de que creyéramos. Y la verdad es que el creyente para el mundo, bueno, ya el apóstol decía que eran locos, ¿no? Para los que no creen es locura. Así que ¿cuántos se irán a perder lamentablemente por no haber creído el amor a la verdad, ¿no? Qué bárbaro. Y bueno, un poco es eso, ¿no? Esta reunión, este vivo, no sé cómo le podríamos llamar, porque tampoco es una reunión, le vamos a poner, porque a todos le ponemos reunión, ¿viste? Entonces, estamos acostumbrados a tantas cosas, hermano, que se ríen, porque es así. Es así. Bueno, entonces, seguimos acá. ¿Qué modo de pensar? ¿Qué modo de pensar? Dice, que no nos dejemos mover de vuestro modo de pensar. ¿A qué se refería el apóstol acá? Claro. Especialmente a la palabra predicada. La sana doctrina. Sí. Claro. Sí. La sana doctrina. Bueno. No es la doctrina mágica. Exactamente. Ahí está. Porque también hay creyentes que se empiezan a mistificar la palabra, ¿eh? Ese es otro tema que podríamos ver en otro video. Algo místico. Bueno, justamente eso. En estos tiempos, la manera de vuestro modo de pensar también significaría, llevándolo a estos tiempos,
a las personas que tienen fe, porque no solamente hablamos de los que están sin fe o tienen fe en otras cosas que no es Dios, sino las personas que tienen fe y creen en Dios, justamente eso creo que se refiere a esa forma de pensar, a que no nos dejes mover de tu fe, de tu creencia en Dios. Porque muchos Claro. creyentes en lo que sería en Dios, ¿no? Porque creyente puede ser creyente de muchas cosas. Sí, Los sí. creyentes que creemos en Dios, muchas veces las personas entran en ese fanatismo apocalíptico y como decía Gabriel, no mágico también lo podemos decir, y empieza a aparecer una película del Señor de los Anillos, de Harry Potter. Empezamos Claro. a ver ya todo, viste, mistificado, ya empezamos a escuchar un montón de cosas, ya vi no sé qué, y que la trompeta no sé en dónde, y que se escuchó un no sé en dónde, y guarda con eso porque entramos en lo fabuloso, en la fábula Claro. del Evangelio. Yo le llamo la fábula porque vemos todo como una fábula, ¿no? Con todo un montón de sincretismo de decir, oh, mira una bestia, oh, mira un bicho, oh, mira un cuerno. ¿Mm? Sí, la Es que película. Entonces, ojo. no tenemos que Claro. temer nada. No tenemos que temer nada. ¿Por qué? Porque el camino que Jesucristo nos marcó está trazado. Él nos dice, él trazó el mapa. Él dice, el Padre busca adoradores. El diablo quiere adoradores. Ustedes vean la importancia de reconocer a un ser superior y adorarlo. Es tanto que el propio diablo se lo pide a Jesús en un momento. Si yo te doy los reinos del mundo, imagino las imágenes que le debe haber puesto el Señor. Y le dice, si postrado me adorares. Claro. Es un deseo, como sabemos decir en otras charlas, que se repite siempre. Siempre se repite. ¿Por qué? Porque, diríamos en cordobés, al diablo se le caen las babas por estar en la posición de Dios. Él ama estar en esa posición. Claro. Y que la gente le adore. Y a través de ciertos personajes, él lo consigue. Es más, él le da autoridad a ciertas personas para que haya gente que les adore. Esto de la adoración es un camino de sacrificio, pero es un sacrificio como Jesús dijo, hay un yugo, pero mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil. O sea, la cosa no viene todo de arriba, hay que trabajar. Dios nos da de comer, sí, pero tenemos que buscar un trabajo, tenemos que salir nos va a dar todo lo que necesitamos, está todo bien, pero no durmiendo en casa todo el día. Entonces, en la vida espiritual es lo mismo. Y en el camino de la adoración, de los que estuvimos viendo, y siempre medio que volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque todo esto, todo lo que estamos viendo, nos está llevando a que otra vez al punto de que Satanás busca, a través de ese ministerio de impiedad que viene instalándose con mayor fuerza, permitido por Dios, busca adoración, y estamos viendo que en este momento de apostasía, sí o sí, hay gente en el mundo que dirige a los demás hacia una adoración apóstata, a una falsa, o una adoración indirecta o directamente a Satanás. Porque en el momento que se está adorando al humanismo, del momento que se adora a un humano, o que se coloca a alguien en la posición, en la jerarquía de Dios, está ocurriendo un montón de cosas en el ámbito espiritual. Estas cosas las podemos ver como se vieron en toda la historia de la humanidad. Desde ese Nabucodonosor que hemos hablado, que a quien le hicieron una estatua y la gente tenía que postrarse y adorarlas, hasta el día de hoy.
hasta el día de hoy, en donde vemos que hay algunos personajes religiosos a quienes se le tiran en esa actitud de adoración, que le besan la mano en un acto de adoración, esas personas que ya están instalando de una manera u otra la adoración a ese hombre de impiedad, a ese impío que viene, enemigo de Dios, a ocupar Gaby, el lugar de Jesucristo. Sí, bien, déjame, mira lo que estás diciendo, es muy importante, porque nos vamos a entrar ahora a un terreno, bueno, ya lo vamos a leer el texto, pero déjame explicar un poquito qué significa la palabra adoración, ¿sí? Desde el aspecto religioso y desde la ciencia. Fíjate lo que dice que la religión en general se refiere a los actos de oración o devoción, típicamente dirigido a entidades sobrenaturales, como los dioses o diosas. Es el acto que inspira habitualmente la vida de los creyentes religiosos y que suele ser expresado por oraciones, himnos, etc. Junto con actitudes, presten atención a esto, junto con actitudes corporales como la reverencia profunda, el acatamiento y la postración. Y fíjense en lo que dice desde el aspecto de las ciencias sociales. La adoración religiosa no solo se puede dirigir a las entidades sobrenaturales o a espíritus, representados en algunos casos en ídolos, sino también a los propios ancestros y elementos de la naturaleza del propio territorio o en el cosmos. Por ejemplo, la adoración de las huancas. Las huancas eran piedras monolitas, o sea, monolitos, ¿sí? Como la de Stonehenge, ¿sí? Que están allá en Escocia, creo que están, que son como huancas, piedras verticales que se extendían, claro, del mundo andino. Bueno, justamente acá también tenemos monolitos de piedra alargados y verticales que pueden ser representados en los ancestros fundadores de un pueblo o comunidad. Fíjense en qué importante esto. Y presten atención justo a lo que está diciendo Gabriel. ¿Cuántas veces, a través de la historia y a través de todo lo que podemos hablar sobre qué es adoración, a personajes, a entidades y aún a la naturaleza, ¿no? ¿Cuántas veces vemos personas, acá nomás en Cerro Uritorco, en Córdoba, cuántas personas hay de grandes o sea, invenciones que ponen ahí, se ponen a adorar extraterrestres, pasan días. Ahí está, justamente estoy diciendo que son actitudes corporales, con actitudes corporales como la postración. Y justamente eso es un poco a lo que vamos a ir encauzando en esto. Fíjense en que hoy en día, como decía vos, Gaby, un personaje a donde uno se tiene que postrar a besar la mano. Eso es una actitud que en la antigüedad, en los grandes imperios, hablando de los imperios, los reyes de cada imperio, uno se llegaba un súbdito ante la presencia del rey, lo primero que tenía que besarle era la mano. ¿Sí? Le besaban la mano, en el cual era una cuestión de devoción. No importaba dónde sea, podría venir del norte, del este, no importa. Lo primero antes de hablar, el súbdito tenía que besar la mano al rey. Entonces, fíjense en qué importante para englobar lo que sería la postración ante una entidad religiosa, ¿sí? En el cual esa adoración que hablamos es lo que va a venir a buscar justamente este personaje del anticristo. Obvio que sería, bueno, justamente Satanás es lo que hablamos todo el tiempo, que busca adoración. Él busca adoración desde los principios de los tiempos. Y fíjense en qué importante, y hay una cualidad que me gustaría resaltar sobre esto. Muchas veces no nos detenemos a ver cómo obra este enemigo. Fíjense en qué constante que es, ¿no? Porque si vemos la Biblia, todo lo que trató de hacer para truncar el propósito de Dios y el hombre, esa relación entre el hombre y Dios. Y siempre él estuvo metiendo, como decimos, la cola, ¿no? Para que justamente se trunque ese plan de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense un poquito cómo el tipo es constante. Hasta el fin de los tiempos se juega con todo, se juega las fichas. ¿Y qué es lo que va a buscar? Justamente esta adoración. ¿Y a través de qué? De una falsa doctrina. Como hablaba vos, Gabriel, muchas veces estas falsas doctrinas que con personajes vivos, con personajes que como nosotros, como personajes seres humanos,
yo siempre tengo una frase que digo, hay gente que le ayuda al diablo realmente. O sea, Sí, le ayudan, ¿en qué sentido? sí, Trabajan totalmente. para esto, hay gente que le ayuda. Disposición. ¿Ah? Están a disposición. Claro, le ayudan, o sea, pero son instrumentos, como dice la Biblia, instrumentos de Satanás. O sea, le ayudan. ¿Mm? Sí, Es sí, sí. impresionante. Pero bueno. Lo que estuvimos viendo en estos ensayos a través de la historia es que estuvieron ocurriendo al frente de las narices de todo el mundo y durante todas las eras, este tipo de adoración, que algunos se la dirigían a Dios y otros a seres humanos y otros directamente a Satanás. Hay algo muy importante que también funciona como una introducción, que es el hecho de que para nosotros es inadmisible cambiar las leyes, o mejor dicho, cambiar los mandamientos dados directamente por Dios, escritos con su propia mano, como ocurrieron o como fueron los famosos 10 mandamientos. En la Biblia judía y cristiana, esto es terriblemente importante, porque el único momento en que el Creador nos deja plasmada y escrita por su propia mano lo que Él coloca como ley, ocurrió una sola vez en toda la historia. Sí. Fue en ese momento de los 10 mandamientos. El resto vienen a ser normas o leyes inspiradas por Dios, pero no escritas por la propia mano de Dios. Imagínense que si esta lectura es lo más importante, legalmente hablando, y viene alguien, interfiere y cambia esas leyes, ¿qué sería? ¿Como una blasfemia ante Dios? ¿Sería una apostasía? ¿Sería no sé, un anticristo? ¿Cómo podríamos, en qué cajaría el personaje que dice, no, vamos a hacer una cosa? Si el mandamiento dice que no harás imágenes y no las adorarás, bueno, pero no, tenemos que encontrarle el sentido. Vamos a hacer un par de imágenes. Y bueno, y si la gente se arrodilla, ¿cuál es el problema? Si sabemos que Dios está arriba, una serie de cosas, y sabemos que en nuestra mente tenemos una imagen de Dios, ¿por qué no lo vamos a hacer al viejito que está en el trono? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Escúchame, si Dios te dice... Sí. Si dice Dios, no hagas imagen, y vos lo haces... Sí, claro. Sí. Mira, David, déjeme hacer un paralelismo justamente sobre los 10 mandamientos que nos han enseñado, porque justamente esto que estamos hablando nos han enseñado así, estos son los 10 mandamientos, punto, apréndelo y listo, punto. Pero fíjense en lo que dice los 10 mandamientos según la Iglesia Católica, ¿sí? El primero dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, a ver, lo voy a hacer así mejor. El primero con la versión que dice la palabra, ¿sí? Fíjense en que el primer mandamiento que dice la Iglesia Católica es amarás a Dios sobre todas las cosas. En Éxodo 34, 14, 28, ¿sí? El primer mandamiento dice, no te postrarás delante de ningún otro Dios. Sí. Bien. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. En la Iglesia Católica, en vano. ¿Sí? No te fabricarás dioses, en Éxodo 34, lo que dice la palabra, no te fabricarás dioses de metal fundido. ¿Sí? Sí. El 3, vamos al 3 de lo que dice la Iglesia Católica, santificarás las fiestas. ¿Sí? Sí. El tercer dice, observarás la fiesta de los acimos. Ya vamos a explicar un poco lo que significa eso. ¿Sí? Sí. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre.
Sí. Durante 6 días trabajarás, pero el séptimo día deberás descansar. ¿Sí? Descansar. Fíjense en el orden. Honra a tu padre, el quinto no matarás. Vamos al quinto aquí. A ver dónde estemos, ahí se me perdió. Celebrarán también las fiestas de las semanas, la de los primeros frutos de la cosecha del trigo y además la fiesta de la recolección, al terminar el año. El sexto, vamos al sexto de la Iglesia Católica. No cometerás actos impuros. ¿Sí? Vamos al sexto. No ofrecerás nada fermentado junto con la sangre de las víctimas sacrificadas en mi honor. ¿Sí? Sí. Séptimo, no robarás. Vamos al séptimo de aquí. No quedará para el día siguiente la víctima inmolada en la fiesta de la Pascua. Vamos al décimo. ¿Sí? No, perdón, al noveno. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Vamos al noveno aquí. Dice, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de los primeros frutos de tu sueldo. ¿Sí? Y el último, no codiciarás los bienes ajenos. Y el último dice, no harás conocer un cabrito en la leche de su madre. Bien, a ver, ¿a qué llevo esto? ¿Sí? Sí. Fíjense en cómo cambia la palabra. ¿Sí? Sí. ¿Desde dónde hasta dónde? El sentido etimológico de las palabras por los cuales fueron escritas. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, desde siempre existió la idolatría. ¿Sí? Esta idolatría a llevar a lo mismo que estamos hablando. Una idolatría de decir, a ver, ¿quién me da la solución? Necesito comer algo. Bueno, a ver, voy al brujo, voy a bueno, me gano la lotería. Listo, hoy en día. ¿Ah? Entonces, Baal o dioses paganos del antiguo Babilonia o quien sea, ¿sí? Entonces nos rendimos porque él nos va a dar comida, nos va a dar esto. Fíjense cómo tiene que ver mucho en lo económico el tema de la adoración, ¿sí? Y cómo el ser humano, como hablábamos recién, busca justamente eso, la solución económica. Habla del alimento. Entonces Dios, en los textos, en Éxodo, está hablando de justamente eso. ¿Por qué? Porque su pueblo, y esto lo llevamos a lo espiritual, muchas veces carecemos por ese alimento espiritual, ese alimento que a nosotros nos nutre, no solamente ¿cómo se dice? Lo que vemos, ¿no? Lo comestible, sino lo espiritual. Ahora, ¿qué quiero llegar a decir con este paralelismo? Que a veces nos enseñan cosas que tienen otro sentido. ¿Sí? Fíjense, como decías vos, Gabriel, no que dice, no te harás ídolos. El primero que dice, no te harás ídolos, dice, no tendrás otros ídolos delante de mí. Está hablando de que no idolatrarías, no adorarías, no venerarías nada. Ahora, ¿cuántos conocemos los 10 mandamientos, ya sea por la Iglesia Católica, por la palabra, por la Torá, por lo que sea? Fíjense en algo que está diciendo que no lo debemos hacer. Sí. No, las leyes civiles, que las leyes civiles están justamente, hay gente que dice, no, pero yo no creo en Dios, pero cuando va a un juzgado, jura la verdad más que la verdad sobre la palabra. Porque le hacen poner la mano de la palabra. Creo que ahora ya no es, no quiero decir cosas que no desconozco, pero creo que ya no se hace. Ahora no. Quiero leer un versículo, ¿me dejan? Perfecto. Estamos hablando sobre la idolatría, dice así lo siguiente, Jeremías 10. Bien. Dice así, escucha la palabra que el Señor te dice, oh Israel, esto dice el Señor. No te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterren por ellas. Estamos hablando de no movernos del modo de pensar, Ojo. Claro. Sus costumbres son vanas y necias. Este mensaje es para hoy. Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo. Lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caiga. Sus dioses con minúscula son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar y necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar. No tengan temor de semejantes dioses, porque no pueden hacerles ningún daño, tampoco ningún bien. Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temería, oh Rey de las naciones? Ese título te pertenece solo a ti.
Entre todos los sabios de la tierra y en todos los reinos del mundo no hay nadie como tú. Los que rinden culto a ídolos son estúpidos y necios. Las cosas a las que rinden culto están hechas de madera, traen láminas de plata desde Tarsis y oro desde Ufaz. Y les entregan esos materiales a hábiles artesanos que hagan sus ídolos. Luego visten estos dioses con ropas de púrpura y azul real hechas por sastres expertos. Sin embargo, el Señor es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Toda la tierra tiembla ante su enojo. Las naciones no pueden hacerle frente a su ira. Y les dejo para que los que quieran seguir leyendo es Jeremías 10, donde la verdad, lo que hemos estado hablando ya está totalmente yo les quería hacer una aclaración, ¿no? Porque ustedes están en contra, entonces, de los íconos que se utilizaron para evangelizar. Ustedes, los íconos, las iglesias iconoclastas, como se les llamaron, que como había gente que no sabía leer, colocaban una figurita, este Jesús que va para allá, este Santo Tomás, este otro santo no sé qué. De esa manera, a través de los íconos, de las imágenes, le contaban a la gente cómo era la historia del cristianismo o todo lo relacionado al Señor. Está todo bien. Cuando nosotros hablamos de esto, parece que hablamos de ídolos. Dice, no, pero no cultuamos ídolos. Es Santa Bárbara, supongamos. Y no es un ídolo, porque no es lo mismo Moloch que San José. Pero, ¿qué es lo que ocurre en medio de todo esto? El sincretismo, como sabemos hablar. Abren puerta a lo que se viene después, porque hay gente que sí lo interpreta como que, bueno, en el fondo todos tenemos una imagen de Dios, todos tenemos una imagen de Jesús en la cruz, está todo bien, pero una cosa es llevar a la gente al Dios invisible que está en nosotros, y otra cosa es llevarlo ante una imagen en donde la persona, el vulgo que ignora ciertas cosas, no me gusta llamar ignorante, pero en el buen sentido, ignora ciertas cosas, termina yendo más a una imagen que al verdadero Dios. Y otra de las cosas, nosotros sí o sí tenemos que centralizarnos en lo que nos dice. Si te dicen, no hagas imagen, por algo es. Estuvimos hablando del espíritu de Babilonia. Por eso que todo lo que venimos hablando tiene una seguidilla, gente, que más adelante vamos a estar explicando. Pero ese espíritu de Babilonia, instalado en el cristianismo, ¿cómo es? Esa Grecia instalada en el mundo, ese imperio asirio instalado en el mundo, todos estos imperios. Y sobre todas las cosas que quiero que no se malinterprete. Hay gente que sí, que tienen imágenes, pero no las adoran. Está todo bien. El gran problema es abrirle puertas en el mundo espiritual y en la mente de las personas a cosas que no deben existir. Entonces, eso abre puertas y cuando aparecen inicuos, antes de que venga el super inicuo, vamos a llamar, nos encontramos con personajes que se hacen llamar como Dios, blasfemia total, con personajes que cambiaron un montón de cosas que Dios, como lo del día sábado. Está todo bien. Hay que descansar un día y ofrecerle un día al Señor. Y pensémosla bien. Si en vez del sábado es el domingo, ¿cuál es el problema? Si Jesús vivió, resucitó y no resucitó, ¿cuál es el drama? Si fue un gran maestro, si tuvo hijos o no tuvo hijos, ¿cuál es el problema? Y así cada cosa que nos van llevando y sacando del camino. Y entonces, el día sábado es un día, pero escrito por Dios, está instituido por Él. Y entonces después
No, pero como se hace el culto del sol el domingo, ¿qué es lo que vamos a hacer, gente? Pues me parece una estrategia fantástica, humanamente hablando. Cambiamos el día. Entonces, bueno, porque también es el día del Señor, por el sacrificio del Señor, justo cae un domingo, se le busca la vuelta. El calendario, bueno, lo cambiemos acá, porque, ¿y por qué no seguir manteniendo el judío que no cambió nunca? No, porque el gregoriano tiene sus cambios. Entonces, ¿por qué abrimos puertas? Porque Claro. respetar al padre y a la madre, y resulta que yo soy el sumo padre, soy el papa. Jesús Claro. dice, no llames a nadie padre, a no ser al de los cielos, y a tu papá, al que Que, te dio el cromosoma, claro. para que vos estés vivo. Entonces, ¿qué Claro. necesidad? Ahora, mira, Gaby, Sí, sí, sí. mira, Gaby, lo que estás diciendo, mira, fíjate que lo que estás diciendo justamente, esto es para los que creen, justamente creen en Dios. Si nosotros decimos creer en Dios y el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí, ni te harás ninguna escultura, y ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, o abajo, o en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas, hasta en las aguas, no te postrarás ante ella ni le rendirás culto. Ahora una pregunta con esto que vos estás, está muy importante lo que estás diciendo, porque esa es la forma, cambiar nuestra forma de pensar, o las personas tienden a cambiar esa forma de pensar, ¿no? De Claro. decir, ¿cuál es el problema? ¿Y qué tiene? Eso es lo típico, lo cotidiano. ¿Y qué tiene que yo no quiero ser hombre? ¿Y qué tiene que yo no quiero ser mujer? ¿Y qué tiene? Pero Ahí ¿qué está. pasa? Cuando estamos en necesidad, Señor, ayúdame, Señor, dame, Padre Dios, si existís, ¿me podés sanar mi hijo? O sea, a ver, y yo diría, o sea, muchas veces haríamos esta pregunta, ¿y qué tiene si Dios no quiere sanar? ¿Y qué tiene si Dios no quiere sanar de coronavirus? ¿Por qué Dios tiene que sanar de coronavirus? Entonces, hablando irónicamente, ¿no? Usando, ¿qué? ¿Por qué tiene? Imagínense un poco si Dios fuera así con nosotros, desde esa Sí. desobediencia. ¿Por qué? Porque acordémonos algo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos dejamos mover de nuestra manera de pensar? Decía acá, Claro. Pablo le dice a los tesalonicenses, ¿por qué pasa? Porque han venido personajes, y esto lo vamos a ver más adelante, cuando ya expliquemos lo que es Babilonia, como lo que estás diciendo vos, Gaby, ¿por qué se tiende a cambiar y a distorsionar sobre credos o sobre ideas, sobre un raciocinio humano? Porque comprobación, yo esto lo adelanto, ¿qué comprobación tenemos de que Constantino, ¿sí?, recibió una imagen en los cielos de una cruz que iba a decir, con esto vencerás? ¿Cuál Sí. es cómo? Y ahí hagámoslo un cruz, bueno, manda una cruz. Fíjense que es religar conceptos, fíjense que es religar ideas. A través de eso se hacen religión, hacen falsas doctrinas y son impuestas a decir, vos tenés que creer en esto, la cruz es esto, el cáliz es esto, al pastor tenés que hacer esto. Yo he llegado a estar en congregaciones donde se celebra el Día del Pastor. Yo la verdad que quedé como que no sabía que la palabra había del pastor. O sea, tendría que haber día de, bueno, como músico, nosotros que tocamos la guitarra, ¿no? Claro. Mucho el día de la guitarra. Y regálame una guitarra y vos, como a vos, Diego, o sea, claro, estaría bueno, ¿no? Claro. No vamos a la marca, pero estaría genial que haya días Claro. así. Entonces, El ¿cómo día, el se día del lleva sol, el a domingo Sunday. variar? El Sunday, el día del sol, Claro, hoy claro, es el día del Sunday. Señor. Entonces, Claro. Bueno, y ahí vamos a ver, y vamos a ver de dónde viene esa celebración, Gaby. Vamos a ver por qué pone el Día del Señor el domingo. Y vamos a descoyunturar todo esto sobre la idolatría, que está bueno que lo armemos a este estudio para que vayamos profundizando hasta llegar justamente al Apocalipsis, ¿sí?, en las charlas, y por qué hay una condenación sobre un personaje en la cual se dice que es una prostituta o una ramera, como una dice la Biblia, prostituta. o una persona, una Sí, prostituta, ¿sí?
No sé si les parece, que Sí, vamos a ir viendo después todo ahí un poquito el contexto para que expliquemos bien el significado, por qué llegamos a todo esto. totalmente. Ese espíritu de prostitución, esa prostituta, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué significa? ¿Cómo influencia? ¿Qué hace? Lo vamos a ver en la próxima, si ustedes lo desean, y para que la gente también vaya leyendo algo al respecto. Suena muy feo esa palabra ramera, la prostituta, pero es así como le llama la Biblia. Claro. Así está escrito. ¿Y es sobre qué? No es una persona. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, lo vamos a analizar. Ya no, sí, no. Está interesante. Sí, señor. Mire, a mí me gustaría que oremos o que instemos a que la gente ore sobre algo muy importante que a veces no se habla. Que Dios nos dé el entendimiento y nos dé las pautas, las normas, nos trace el mapa sobre lo que venimos hablando hace varios días, adoración. Señor, yo quiero ser un adorador tuyo, de verdad. No quiero ser un tipo que toca la guitarra un ratito en una iglesia, no. Quiero ser un adorador full, todo el tiempo. Señor, ¿cómo hago para transformarme en un adorador tuyo? Esta palabra adoración, ya en algún momento vamos a tener una charla, lógico, informativa sobre esto. Que tenemos que tocar. Este versículo de Tesalonicense que estuvimos dando continúa con lo que nos falta, porque ya no nos entra en un video, donde estaremos hablando del tercer templo. Y eso ya nos lleva a algo adoración. Nos lleva de nuevo, claro, porque ¿qué hace el anticristo? En el tercer templo se proclama Dios. ¿Para qué? Para que lo adoren. Siempre terminamos en eso, para que lo adoren. Bueno, pero el tema del tercer templo... Déjeme, mira, antes de orar, Diego, antes de orar y antes de entrar, para mí también dejar de un versículo, así ya oramos, porque ya se nos ha ido el tiempo mucho. Fíjense en 2 de Corintios 4:4, dice, 2 de 4:4, en los cuales este mundo ha pasado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean brillar la luz del evangelio de Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Fíjense un poquito que acá, justamente estamos hablando, lo estaba hablando Gabriel, cómo el malvado, el maligno, ha llegado al entendimiento de los que creen en Dios. Y a través de todo lo que hablamos y cómo ha venido sembrando el entendimiento, se venda, ¿no? Para que no podamos ver la sana doctrina, ¿no es cierto? Que es imagen viva de Dios. Sí, totalmente. ¿Qué tal si oramos? Y una oración muy simple. Es lo que viene a mi mente ahora. Si quieren cerrar sus ojos, simplemente va enfocado a esto. Señor, queremos cumplir tu palabra, tus mandamientos. Señor, queremos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso queremos. Prometemos solamente adorarte a ti por el resto de nuestros días. Prometemos mejorar día a día, a medida que podamos y que tu Espíritu nos guíe en ese camino de adoración. Señor, queremos más y queremos brindarte más. Solamente a ti, Señor. Queremos brindarte más. Si nos tenemos que postrar ante alguien,
va a ser A ti, Señor. ante ti. A nadie Es ante más. ti, Señor. Porque nadie Así más es, Señor. merece adoración. Amamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así es, Señor. Adoramos a nuestro Dios y solamente a Él le adoraremos. Así es, Señor. Porque así como dijiste un día, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así Gracias, es, Señor. bendito Dios. Así es, Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Gracias, Espíritu Jesús. Santo. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy bien, queridos. Hermoso Amén. momento, hermoso tiempo. Que hemos Qué hermoso pasado. momento. Les A mí me dan ganas de seguir. Sí, sí, podríamos seguir toda la noche, pero bueno, vamos a ir haciéndolo en parte. Como para refrescar un poquito, ¿con qué seguimos el próximo video? Estaríamos viendo la gran La ramera. prostitución religiosa. La prostitución, lo que sería la idolatría, vamos a ver un poco lo que es la idolatría para seguir con esto y vamos incursionando un poco sobre lo que es justamente esto de que hablábamos, ¿no? De dónde viene todo esto, lo que era Babilonia, toda esta cuestión de que ha tenido ya gestando de tiempos una falsa doctrina, ¿sí? Hasta llegar justamente a Apocalipsis y lo que va a pasar en este tiempo. Totalmente. Y Totalmente. tengamos en cuenta que estamos llegando al colmo, como hablábamos en el otro video. Estamos llegando al colmo. En el planeta Tierra ya está llegando al colmo. Aferrémonos a Cristo, que el tiempo se acaba, se acorta. Tratemos de entrar al arca, porque no vaya a ser cosa que estos locos que hoy estamos acá hablando tenían razón, ¿no? No sea cosa que nos agarre, cosa que nos agarre durmiendo. Bueno, les saludamos. Muchas bendiciones para cada uno de los que nos ven. Compartan estos videos. Bendiciones. Y esperamos Dios les bendiga a todos. Vamos para adelante. Bendiciones. Vamos, vamos. Chao, mis queridos, nos vemos. Amén. Chao.